En él convergen la memoria institucional, la madurez democrática y la voluntad colectiva que ha dado identidad a nuestra vida pública durante un cuarto de siglo. Así lo señala nuestra consejera presidenta, la licenciada Clara Beatriz Jiménez González, en la editorial de la revista institucional Alto Contraste que hoy presentamos. En nuestro estado, donde hemos celebrado una docena de elecciones en un periodo. Y además, apenas el año pasado, por primera vez en el Estado, se celebró la renovación del Poder Judicial, con lo cual este instituto ha colaborado con la ciudadanía en la elección de representantes populares en los tres poderes locales y en dos de los tres niveles de gobierno. Hoy presentaremos la edición 2025 de nuestra revista institucional Alto Contraste, la cual tiene justamente como tema central la conmemoración del 25 aniversario de la creación del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, por lo que agradecemos sinceramente la presencia de las personas aquí reunidas, así como de las distinguidas autoridades que hoy nos acompañan, las cuales saludo a continuación con afecto. Maestra Brenda Castrejón Hernández, vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Aguascalientes. Bienvenida, maestra. Licenciado Horacio José Ricardo López Castañeda, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Bienvenido. La maestra Zaira Alejandra Zárate, en representación de la maestra Laura Hortensia Llamas Hernández, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Licenciado Cristian Jesús Velasco, en representación del magistrado Óscar Guillermo Montoya Contreras, del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Bienvenido. Al licenciado Enrique González Aguilar, expresidente del Consejo General de este instituto, y en representación del maestro Daniel Omar Gutiérrez Rubalcaba, fiscal especializado en delitos electorales en el Estado. Bienvenido. A la licenciada Nelly Carolina Rioja Gómez, comisionada del Comité de Participación Ciudadana. Bienvenida, licenciada. La licenciada Eva Daniela Moreno Muñoz, comisionada del Comité de Participación Ciudadana. Bienvenida también. Y por supuesto contamos con la anfitrionía de este evento de la licenciada Clara Beatriz Jiménez González, consejera presidenta del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. Bienvenida. Asimismo nos acompaña la licenciada Cindy Karina Barba Macías, consejera electoral del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. Bienvenida. Está también con nosotros la licenciada Mariana Heréndira Ramírez Velázquez, consejera electoral del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. Bienvenida. Nos acompaña el maestro Víctor Miguel Dávila Leal, consejero electoral del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. Asimismo, está con nosotros el maestro Moisés Fidel Casarín Caloca, consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Un reconocimiento especial a la persona especialista externa de nuestro comité editorial, sin quienes, junto con su demás equipo, no hubiera sido posible la construcción de la revista que hoy presentamos, la licenciada Berta María Insulza Choza, especialista externa del comité editorial del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Por ahí está atrás.
Finalmente, contamos con la presencia y agradecemos con mucha sinceridad del doctor Mauricio Alafita Sanz, magistrado federal. Bienvenido, doctor. Asimismo, el licenciado Daniel Galván, secretario general de Morena en Aguascalientes. De igual manera, extendemos nuestro agradecimiento al demás público en general que nos acompaña. Gracias por estar aquí en este evento tan especial para nosotros, personal del Instituto, ciudadanía en general. Y asimismo, extendemos el agradecimiento al director general del Museo Escárcega, al ingeniero Ricardo Escárcega, quien amablemente nos abrió las puertas para este importante espacio de diálogo y reflexión sobre los 25 años del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Ahora cederemos el uso de la voz a la licenciada Clara Beatriz Jiménez González, consejera presidenta del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, quien nos brindará un mensaje de apertura. Gracias. Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto y aprecio a las personas que encabezan esta histórica presentación de nuestra revista institucional Alto Contraste, así como a las autoridades, representaciones de partidos políticos y funcionariado en general que nos acompaña. Saludo con mucho aprecio, con mucho afecto a todas y todos quienes se encuentran aquí de la familia electoral y de los de aquellos que no precisamente sean de la familia electoral, pero que siempre de quienes siempre hemos tenido apoyo para estos eventos, para todas las actividades que hace el instituto. Mi reconocimiento a quienes están por acá, que son han sido parte fundamental en estos 25 años del instituto y que han sido, en mi caso muy particular, déjenme, les digo, mis maestros en muchos momentos. También acá está otro de mis maestros, licenciado Enrique, el doctor Flavio Rubalcaba, que me vio llegar allá al instituto hace no tantos años. Es un honor darle la bienvenida a este evento tan significativo para la vida democrática de nuestro Estado. La presentación de la revista Alto Contraste en su edición conmemorativa por los 25 años del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Hoy no solo presentamos una publicación, hoy celebramos una historia colectiva, construida a lo largo de un cuarto de siglo con compromiso, profesionalismo y una profunda vocación de servicio a la ciudadanía. Desde su creación, el 31 de octubre del año 2000, el Instituto Estatal Electoral nació como una apuesta firme por la autonomía, la legalidad y la confianza pública. Una decisión trascendental que ha marcado el rumbo democrático de Aguascalientes. Esta edición especial de Alto Contraste nos invita a recorrer ese camino desde múltiples miradas. En sus páginas convergen la memoria institucional, la experiencia acumulada y la reflexión crítica de quienes han sido parte de esta historia. Consejeras y consejeros, funcionarias y funcionarios electorales, académicas, académicos, periodistas, ciudadanas y ciudadanos, que han acompañado y fortalecido a esta institución a lo largo del tiempo. A lo largo, pues, de estos 25 años, la autonomía electoral ha sido el corazón de nuestro quehacer, no solo como un principio jurídico, sino como una práctica cotidiana que guía nuestras decisiones, define nuestro comportamiento institucional y sostiene la confianza ciudadana. El profesionalismo, por su parte, ha sido nuestra columna vertebral, reflejado en cada proceso electoral organizado con rigor técnico, imparcialidad y respeto absoluto a la voluntad popular. Esta revista también da cuenta de una institución que ha sabido transformarse sin perder su esencia. Una institución que ha incorporado la innovación, la educación cívica, la inclusión, la paridad sustantiva y la participación ciudadana como ejes fundamentales de su misión. Consciente de que la democracia de hoy es más plural, más exigente y más diversa que la de hace 25 años.
quiero expresar un profundo reconocimiento a todas las personas que han hecho posible este camino, a quienes iniciaron el instituto, a quienes lo consolidaron en momentos complejos, al personal técnico y operativo que con entrega silenciosa sostiene cada jornada electoral y de manera muy especial a la ciudadanía de Aguascalientes, cuya confianza ha sido y seguirá siendo la brújula moral de esta Casa Democrática. Esta edición conmemorativa de alto contraste se constituye como un espacio para el diálogo, la reflexión y el contraste de ideas, porque la democracia no es un destino final, sino un trabajo cotidiano que se construye con responsabilidad, apertura y compromiso colectivo. Les agradezco su presencia. Gracias por ser parte de esta historia y de los caminos que aún están por venir. Aprovecho también para reconocer la labor del comité editorial, la recepción de este espacio artístico y principalmente a las personas autoras que dan vida a la obra y al propio instituto con sus contribuciones. Así pues, les doy la más cordial bienvenida a esta presentación, convencida de que los años próximos seguirán siendo de innovación, fortalecimiento institucional y afianzamiento democrático. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera presidenta. A continuación me voy a permitir presentar a la maestra Hilda Yolanda Hermosillo Hernández, consejera electoral y presidenta del comité editorial del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, quien fungirá como moderadora y nos hará también el favor de presentar a nuestros grandes panelistas de esta noche. La consejera es licenciada en Comunicación e Información por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y maestra en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Cuauhtémoc, plantel Aguascalientes. Es consejera electoral del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes por el periodo 2021-2028. Ejerció como periodista en diarios locales entre el 2008 y el 2018, desde donde llevó a cabo la cobertura de temas relativos a derechos humanos, medio ambiente, política y procesos electorales. Ha participado como observadora electoral en procesos electorales tanto nacionales como internacionales. Con gusto le cedemos el micrófono, consejera. Adelante. Bienvenidas a todas las personas aquí presentes y saludo especialmente a las personas que integran este panel, quienes son pues algunas de las voces que han dejado de sí a lo largo de estos 25 años de trayectoria. Me permito presentar al maestro Flavio Hugo Rubalcaba Márquez, con quien abrimos este espacio. Él fue secretario técnico del Consejo General durante el periodo 2001-2024, es licenciado en Derecho y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, jefe del Departamento de Estudios Legislativos de la Dirección General del Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación, subdirector de Autorización y Registro Profesional de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, subdirector de Quejas y Denuncias de la Lotería Nacional, director de Repercusión Social de la Procuraduría Social del Distrito Federal. Asimismo, se desempeñó como director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes, director general de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas del Estado, secretario administrativo del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, asesor parlamentario en las legislaturas, dos legislaturas del Senado de la República, docente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la Universidad Cuauhtémoc y de la Universidad del Valle de México, campus Aguascalientes. Aquí con mucho gusto cedemos el uso de la voz. Adelante, maestro. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Déjenme decirles que para mí es un honor y un privilegio compartir esta tarde con todos ustedes, y es muy emocionante después de un poquito más de 25 años, porque entré junto con otros compañeros antes de la expedición del Código Electoral, que el 30
de octubre del año 2000 fue publicado en el periódico oficial del Estado y que entró en vigor al día siguiente, el día 31 de octubre. Esa es la fecha en que nació oficialmente el Instituto Estatal Electoral. ¿Qué era antes? Era un Consejo Estatal Electoral y antes del Consejo había sido una comisión. Aquellas famosas comisiones, tanto a nivel nacional como a nivel de los estados, cuyos integrantes eran nombrados por los ejecutivos, tanto el presidente de la República, la Comisión Nacional Electoral, como los gobernadores en el caso de los estados. Entonces, imagínense los principios que todavía no había de imparcialidad, de independencia, de objetividad, porque era el propio Poder Ejecutivo el que nombraba al árbitro electoral. Entonces, cuando el 30 y el 31, a partir de la vigencia, entra en funciones el Instituto Estatal de Aguascalientes, muchos celebramos que era un gran avance democrático. Por fin se hacía realidad un sueño acariciado por varias generaciones de aguascalentenses, sobre todo muchos jóvenes que luchamos desde nuestras cortas edades por una transformación del país, una transformación muy importante, y yo tuve la fortuna de ser protagonista de esa transformación. Tuve también la fortuna de contar con un equipo conformado por los 7 consejeros electorales: Luciano Tlachi Lima, presidente; Francisca Armería, una litigante, una abogada litigante con mucha experiencia, una gran mujer, la única mujer de ese consejo. En eso, de alguna manera, fuimos también un inicio que afortunadamente no se quedó ahí, sino que, como todos sabemos, fue creciendo, se fue consolidando hasta tiempos espectaculares. Estaba también en ese consejo José Basol Girash, insigne, destacado arquitecto, que había sido presidente del Colegio de Arquitectos de Aguascalientes, a la sazón era presidente del Campestre, y que ha ganado premios internacionales de arquitectura, más de 1000 edificaciones en nuestro estado han tenido la colaboración, la participación colegiada o única de Basol Girash. Estaba también Daniel Gutiérrez Castorena, un universitario de ideas, de convicciones, un académico de cepa, una gente que ha escrito, ha publicado varios libros, politólogo, y a quien tuve la fortuna de conocerlo en el campus universitario en aquellos tiempos en donde compartíamos el hambre en la UNAM. El hambre, pero también las ambiciones y muchas ilusiones. También allí estaba en ese grupo de consejeros el contador público Francisco Guzmán Bosque, un empresario muy destacado, una gran persona de ideas muy objetivas como buen empresario, sin mucha teoría, pero un hombre de acción y de un gran sentido ético y de una objetividad que realmente nos hacía disfrutarlo. Estaba también Jesús Eduardo Martín Jáuregui, que ya desde entonces hacía muchas travesuras y las sigue haciendo por ahí en las plazas, y a quien quiero mucho, aunque me peleaba bastante con él aquí
Por lo menos hay 2 testigos de aquellas sesiones memorables, que luego el castigo era tenerlas que transcribir, porque pues nada más se grababan, pero después había que transcribirlas y volver a escuchar a Jesús Eduardo Martín Jáuregui y bueno, pues tratarle de dar explicaciones que pudieran más o menos ser congruentes y que satisficieran no nada más la curiosidad de Jesús Eduardo, sino también toda su apetencia por el conocimiento, y en este caso su conocimiento electoral, que es profundo. Yo le tengo mucho respeto. Estaba también pues Luciano Tlachi Lima, que era nuestro presidente, gente de academia, un gran profesor de filosofía, una eminencia en su campo. Había sido presidente de la SIGUA y director de una escuela que en ese tiempo sostenía la Universidad Autónoma, de tal manera que se conformaba un gran equipo de gente muy prominente en Aguascalientes. Y de pronto llego yo, no les voy a dar muchas razones de cómo llego, pero alguien por ahí investigó mi trayectoria y vieron por ahí que había estado laborando en el Instituto Nacional Electoral. Entonces se equivocaron, dijeron, mira, es lo que necesitamos, un abogado que tenga experiencia en materia electoral. En realidad la experiencia era muy escasa. Tenía yo que confesarlo. Bueno, pues no importa, ni modo, ya te analizamos, te estudiamos y de alguna manera, pues en este momento nos puedes ayudar. Y le entré. En ese tiempo había sido yo director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría. Entonces, de ser la parte investigadora de los delitos en el Estado, me pasé a un ámbito completamente diferente como es la materia electoral. Pero además, pronto me di cuenta que no teníamos una manera de resolver cada tema, cada cuestión, cada asunto que se fuera presentando, porque nuestra legislación electoral estaba naciendo. Había muchos vacíos legales, había inclusive contradicciones dentro de la propia legislación que les dio muchos problemas en la elección anterior del 98 y que muchos asuntos se tuvieron que judicializar por falta de esa claridad legislativa. Entonces yo llego en esas condiciones. Afortunadamente ya se habían detectado muchos vacíos y pudimos contribuir desde el propio Consejo, estamos hablando antes de la creación del instituto, meses antes, para crear una nueva legislación. Y en eso había mucho interés del Congreso del Estado. Y nos abocamos. En el caso del Consejo, pues nosotros nada más asesorábamos porque pues no éramos los legisladores, pero sí los que podíamos aportar cierta experiencia. Y se hizo un trabajo muy interesante. De ahí es como surge una nueva legislación, el Código Estatal Electoral, que entra en vigor y de alguna manera pues es el instrumento que ya contiene mejores desarrollos, una mejor estructura, menos vacíos legales y que nos permite trabajar
sobre la organización de la elección del 2001 en condiciones más estables, con más claridad. Y ese era el panorama jurídico en ese momento. Cuando va avanzando ya el proceso, llegamos a la situación en donde teníamos que definir una serie de cuestiones. No había jurisprudencia para hacer algunas interpretaciones, todo lo teníamos que hacer prácticamente, resolver como se fuera presentando. Y para eso contamos con un gran apoyo de parte de las instituciones, tanto judiciales como legislativas, y eso hay que reconocerlo. De tal manera que tuvimos un proceso electoral 2001 en condiciones muy favorables para que hubiera estabilidad en el tránsito democrático, y fueron finalmente elecciones que permitieron que el Estado de Aguascalientes se pusiera a la vanguardia en el funcionamiento de esos nuevos órganos que tenían ya independencia, que de acuerdo con la Constitución General de la República, por primera vez tenían autonomía, tenían independencia y obedecían a principios que de alguna manera permitían un avance democrático realmente más consolidado. Entonces, de alguna manera, Aguascalientes fue pionero en la aplicación de una nueva legislación, una legislación de avanzada que permitió precisamente ir cimentando las bases de un instituto con autonomía, ya no dependiente del gobierno del Estado, donde era el secretario general de gobierno el que presidía aquella comisión electoral, sino un órgano verdaderamente autónomo. La intransigencia, la tosudez, el carácter firme, la decisión inquebrantable de un universitario como Luciano Tlachi, que se peleaba con la prensa, que se peleaba a veces con el Congreso por cuestiones de presupuesto o por cuestiones de defensa de la autonomía, permitió con todo éxito la consolidación de ese nuevo instituto, ya con autonomía, con independencia, donde los principios de legalidad, de autonomía, se ejercieron plenamente, y yo fui testigo de ello. Había veces que no concordábamos con el gobernador y el gobernador se tenía que aguantar. Hizo varios corajes, pero esa intransigencia de los consejeros, estoy hablando de los 7 consejeros, sacó adelante a la nueva institución, que precisamente pues ya ha dado sus frutos, y ahora podemos decir que se ha consolidado la democracia en Aguascalientes. Fue una lucha, no siempre fácil, hubo gritos y sombrerazos, pero con el entusiasmo de todos los integrantes del Instituto Estatal Electoral, en donde ahí llegó una mujer a colaborar, que a la postre ha asumido el máximo cargo de la
noble institución en Aguascalientes. La licenciada Clara Beatriz Jiménez, ella empezó siendo casi una niña en aquellos tiempos y aprendió mucho y pues nos sentimos muy orgullosos de haber sido sus compañeros, muy satisfechos, muy agradecidos con la vida y bueno, pues muy contentos de ver cómo esta institución no nada más se ha mantenido, sino que ha acrecentado sus funciones, sus tareas, su importancia y el respeto que la sociedad le tiene como órgano autónomo, independiente y que es creador de soberanía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al maestro Flavio Hugo Rubalcaba Márquez. De verdad que es un privilegio escuchar de viva voz a un protagonista de esta transición institucional en el cual, bueno, pues el instituto, o en ese entonces el Consejo Estatal Electoral y previamente la Comisión Electoral nombrada en aquel entonces por el Poder Ejecutivo, transita y se convierte en un instituto estatal electoral de Aguascalientes. Agradecemos este repaso por la conformación de las primeras alineaciones cuyos nombres marcan los primeros capítulos de esta autoridad electoral, pero sobre todo poder escuchar esas anécdotas que humanizan nuestro pasado y por supuesto sensibilizan nuestro futuro. Muchísimas gracias, maestro. A continuación me permito presentar no sin antes extenderles una invitación a que consulten el artículo redactado en la revista Alto Contraste, que seguramente ya la mayoría de ustedes tienen en sus manos, del maestro Flavio Hugo Rubalcaba y por supuesto del maestro José Luis Ramírez Escalera, quien se desempeñó como consejero ciudadano, integrante del Consejo General de esta institución durante el periodo comprendido entre 2006 y 2010. El maestro Ramírez Escalera es licenciado en Medios Masivos de Comunicación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y maestro en Derecho Electoral por la Universidad Autónoma de Durango. Es o fue director de Comunica, una agencia productora de radio y servicios de comunicación. Asimismo, se desempeñó como delegado federal de la Semarnat en Aguascalientes. Fue diputado local por mayoría en la 61ª legislatura, productor y conductor del programa De Frente y a Fondo, un espacio de análisis y discusión periodística en Radio BI. Fue además columnista, o más bien es actualmente columnista en el Heraldo de Aguascalientes. Le escuchamos, maestro José Luis Ramírez Escalera, es suyo el micrófono. Adelante. Las referencias curriculares suelen ser un poco exageradas, pero parte de esta trayectoria. Gracias. Saludo con mucho gusto a todos los presentes y la verdad considero un privilegio especial estar aquí con ustedes en este evento de nuestro Instituto Estatal Electoral, el Instituto de Aguascalientes, el instituto de todos los que hemos transitado en algún momento ahí. Un privilegio de vida verdaderamente. Como un honor distinguido, la verdad, de parte de la presidente Clara Beatriz, con quien tengo el gusto de haber compartido experiencias de trabajo muy especiales y ahora ser indigno portador de esta experiencia en nuestro periodo, en nuestro momento. Gracias, presidente. Al maestro Ricardo Hernández, quien ha hecho una trayectoria distinguida en el instituto,
y con el debido respeto a todos los presentes, los que han estado, están. Creo que el maestro Hernández es de los activos más valiosos y más distinguidos hoy por hoy en el Instituto Electoral. Mi reconocimiento y mi aprecio para él. En 2002, luego de una entrevista en el espacio de Frente y a Fondo en Radio BI, espacio de análisis periodístico que hacía en la estación durante 15 años, llegó el turno de la renovación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. Acudí al Congreso del Estado para postularme, folder bajo el brazo y todos los documentos alineados. Llego y encuentro como 100 personas o más haciendo fila para que les recibieran sus documentos. Y yo así de, oh, no, demasiado. No, a ver, o sea, no, creo que no. Y ahí quedó ese primer intento. 4 años después, en el 2006, durante esos 4 años había escuchado distintas discusiones, cuestionado distintas discusiones de índole electoral y vino la inquietud de volver a postularme. Finalmente resulté designado consejero electoral del instituto. Y fue una coyuntura y considero ahora que fue una gran experiencia porque regularmente los periodistas, los analistas mediáticos, somos muy fáciles de emitir veredictos, calificaciones y demás, sin antes nunca haber estado en la institución o en la calle o entre las batallas que estamos calificando nuestro quehacer periodístico. Y si había oído y discutido tanto sobre el Instituto Estatal Electoral, los consejeros, las elecciones, la elección del 2004, que fue muy cuestionada sobre todo por el candidato alcalde en ese entonces, priista, que perdió la elección y que hizo un auténtico escándalo de aquel veredicto electoral y popular y electoral. De modo que ante esta inquietud tuve esa iniciativa de postularme para el proceso y más grande el privilegio de haber resultado electo, reitero. Llego el primer día de marzo al instituto, un día o dos después de la designación en Congreso local, y tuve el privilegio que me recibiera una colaboradora del instituto, muy amable, muy atenta, sonriente, muy presta, que me dijo, buenas tardes, ¿a quién busca? Pues mire, soy José Luis Ramírez y me han designado. Ah, pase, esta es su casa. Ah, sí, lo vi ayer, la licenciada Betty. Un gran privilegio y por eso avalo esta gran trayectoria que ha tenido Betty en el instituto, envidiable. El primer gran reto del 2006, la redistritación electoral de en su momento. Una redistritación que llevó 7 meses resolverla y aprobarla, porque en todo ese proceso el problema era la demarcación, la geografía electoral de las secciones electorales. Y porque principalmente un partido, el Revolucionario Institucional a través de su consejero representante, insistía en que estábamos haciendo una redistritación en conveniencia absoluta al Partido Acción Nacional. Alguna vez tuve la osadía de decir en plena sesión del Consejo que si no podían ganar los votos electorales populares en las demarcaciones correspondientes, menos tenían que ganar al interior del Instituto Estatal Electoral. Finalmente se aprobó. En algún momento, personalmente, corrí pluma y 20 hojas de papel sobre mi escritorio para buscar una mejor demarcación de cada una de las secciones. Llego al consejo con los compañeros electorales y les presento mi propuesta personal con mejoras muy específicas. No, ni le muevas, porque imagínate
los partidos cómo se van a poner. Era una situación casi frustrante de que el Instituto Estatal Electoral, con su autonomía, con su independencia, con su imparcialidad, tuviera que estar casi sujeto a los intereses de los partidos políticos. En el 2006-2007, de esta experiencia grande, y que no me bastaría aquí 40 minutos que le dije a Monse que iba a durar mi participación, no se crean. Para hablar de tantos momentos, pero en el 2007 vino el proceso electoral 2007, donde precisamente quienes más denotaron el proceso electoral, la imparcialidad del instituto y de los consejeros, porque habíamos sido electos por el mismo poder en turno, según ellos, pues fueron quienes ganaron con absoluta claridad y legalidad de nuestra parte el proceso electoral 2007. Me refiero al revolucionario institucional. Con todas estas inquietudes en 2008, con esa inquietud periodística, personalmente nos dimos a la tarea de hacer un ejercicio editorial que consolidamos en un ejemplar que obra en la biblioteca del Instituto Estatal Electoral y algunas otras bibliotecas de las universidades locales, La Otra Memoria, una revisión documental de los hechos de la elección 2007, la redistritación y la elección, donde recluté testimonios y eventos que tuvimos que librar para llevar a bien aquel proceso electoral. Y lo titulé así, La Otra Memoria, porque se editaba la memoria institucional, esta era La Otra Memoria. Les invito a consultarlo, muy interesante. Creo que en el Instituto Estatal Electoral, para su servidor y sin duda para todos los que ahí hemos colaborado, es una cuna, una parcela de aprendizaje permanente y constante, totalmente. En lo personal lo destaco. Toda la parte teórica y toda la parte práctica realmente resultaron de sumo interés en cómo el Instituto Electoral intervenía, organizaba, preparaba, revisaba cada detalle prácticamente milimétrico, sobre todo en las boletas electorales, para que aquello resultara totalmente legal, transparente y constructor para el ejercicio democrático en Aguascalientes. Resultado de estas inquietudes y de este aprendizaje, tuve la oportunidad de ser legislador local entre el periodo 2010-2013 y dije, ahora es cuando. En permanente comunicación con mis excompañeros, que siguen siendo mis compañeros del Instituto Electoral, revisamos algunos puntos importantes para la legislación electoral, pero, oh sorpresa del legislador, no estaba en el interés del Estado, del gobierno estatal, legislar en materia electoral. Para concluir, creo que la independencia, la autonomía del Instituto Electoral desafortunadamente siempre ha estado acechada por el gobierno. ¿Qué digo por el gobierno? Por los gobernantes en turno. Considero a título personal que no son los legisladores de partido, que no debieran ser los legisladores de partido los que legislen la materia electoral, porque sencillamente no puedo concebir que sean juez y parte en esta materia, y menos, por supuesto, el gobierno en turno. Resulta penoso que hoy en día estemos hablando o estemos conociendo de una propuesta de reforma electoral y un plan B y un plan C. ¿Cómo atreverse a ser juez y parte en esto que es de vital importancia, cuando hay tantos otros elementos de índole electoral que debieran legislar, como por ejemplo el estímulo al voto, un auténtico estímulo al voto, que dicho sea de paso, fue la tesis que sostuvimos en la maestría de Derecho Electoral en la Universidad Autónoma de Durango. Por lo tanto, me quedo con esta inquietud. No
no es el Instituto Electoral quien compite por los votos, solamente los organiza y los convoca. Pero los partidos han estado empeñados permanentemente en disputarle los votos al Instituto Electoral como si fuera otro escaño más de nuestras posiciones de gobierno. Es cuanto. Gracias por su atención. Buenas tardes. Escalera, agradecer el reconocimiento de la trayectoria institucional hacia nuestros colegas, porque hay que decirlo, quienes hacen posible la democracia también tienen nombre y apellido. Del mismo modo, agradecer que nos haya compartido parte de su trayectoria, de cómo transitó del periodismo al Consejo General, que es una historia que muchos por aquí conocemos. Los retos que enfrentó en el periodo 2006-2010, como la redistritación electoral, el replanteamiento de la relación con los partidos políticos y otros aspectos surgidos en esa coyuntura y que hay que decirlo que persisten hasta nuestros días, como el fomento de la participación ciudadana. Muchísimas gracias. A continuación me permito presentar a la siguiente ponente, la licenciada María de Montserrat Mendoza Brand Monti, quien se desempeñó como consejera electoral integrante del Consejo General entre 2010 y 2015. Ella cuenta con más de 30 años de trayectoria en los medios de comunicación como parte de Televisa Aguascalientes, Cable Canal, Ultravisión, Quiero TV, espacios desde los cuales se ha consolidado como líder de opinión con sentido social y periodismo incluyente. Ella recibió el Premio Estatal de la Juventud en el año 2004 en reconocimiento a su trayectoria como lideresa de opinión y durante el año 2020 fue reconocida por su trayectoria institucional en materia de comunicación por el Congreso de la Unión. Actualmente se desempeña como conductora del noticiario local Quiero Noticias Aguascalientes en la empresa Radio Quiero TV, y bueno, pues por supuesto muy cercana todavía al Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes a través de los consejos distritales y municipales. Adelante, Monty, te cedemos el uso de la voz hasta por 10 minutos. Bueno, pues aquí el compañero, el maestro José Luis ya me anda quemando con el tiempo, ¿verdad? Pero yo voy a ser muy breve. Muy buenas tardes, gracias. Para mí es un honor estar en esta presentación de la revista Alto Contraste, ya que quienes me conocen saben del inmenso cariño que le tengo al instituto y particularmente le tengo mucho cariño a este proyecto editorial, ya que formé parte del consejo que la vio nacer. Particular importancia reviste la presentación de este medio de difusión institucional, ya que se hace en el marco de la celebración del 25 aniversario del Instituto Estatal Electoral. También agradezco a la maestra Clara Beatriz Jiménez González, Betty, muchas gracias, que me haya tomado en cuenta para formar parte de las plumas que escriben en esta edición de aniversario, con esta doble celebración, como ya lo dije, el 25 aniversario del Instituto, además de 15 años de ver nacer la revista Alto Contraste. El agradecimiento, por supuesto, pues lo hago extensivo a todos y cada uno de los integrantes del Consejo General y me gustaría tener una lista grande de todos los funcionarios que desde que yo estuve y previo incluso a que yo haya estado en el Consejo General, son un pilar fundamental de la institución. Ricardo Hernández, que bueno, pues en mi pasar por el Consejo, incluso por los consejos distritales, nos ha apoyado muchísimo. Don Sebe. Bueno, es que todos, insisto, no me quiero meter en esta camisa de 11 varas de nombrar a las personas, porque son muchas quienes hicieron muy agradable mi paso. Rosy de comunicación, todas, gracias por este pasar en la institución y que todavía permanecen, son pilares fundamentales en el instituto. Vic, que aquí lo estoy viendo también, en fin, todos.
Todos han colaborado para que yo tenga tanto amor y muy puesta la camiseta del instituto. Pero bueno, pues haciendo uso de la memoria, recuerdo que la revista Alto Contraste surge precisamente como una palestra donde convergen la pluralidad de expresiones en torno a la democracia, la construcción de ciudadanía, elecciones, derecho y hasta cultura general. Alto Contraste no fue un simple nombre al azar, se le asignó precisamente para contrastar la pluralidad de ideas. Es ahí donde se constituye una verdadera democracia. Particularmente, mi colaboración en este número de aniversario de Alto Contraste, versa sobre mi paso como consejera electoral en el periodo que comprende del 2010 al 2015, por lo que le he titulado El Consejo de las Reformas. Y si bien la materia electoral está en constante modificación y discusión, basta en este momento echar un ojo a todos los medios de comunicación, tanto impresos, digitales, redes sociales y hasta charlas de café, para ratificar lo que digo. Las primeras planas y las notas más destacadas, pues versan sobre eso. Los ocupa la reforma electoral, que en este momento las fuerzas políticas federales analizan y discuten, y que bueno, pues sería por demás discutirlas en este momento. En el artículo que en esta edición se publica, hago referencia a las dos reformas que dieron paso a la conformación de lo que yo llamo mi consejo. Y ay, perdón, Luis Fernando, pero me lo apropié. Situémonos en el año en junio, particularmente del 2009, una nueva reforma al Código Electoral del Estado cambiaría las reglas de integración del Instituto Estatal Electoral, donde su creación hasta ese entonces estaría su órgano máximo de dirección conformado por 7 consejeros ciudadanos, como lo señalaba el maestro José Luis Ramírez. A partir de esa fecha, la legislación plasmó que 5 consejerías serían suficientes y se les denominó consejeros electorales. Durarían en su encargo 3 años, aunque un artículo transitorio le daría al Consejo Porvenir una duración de 4 años. En este punto, para situarnos en la historia, parte mi experiencia personal. Se analizaba en ese entonces la conformación, pues, del nuevo Consejo. Ya no era meramente una designación política. Se requería cumplir con un curso de Derecho Electoral impartido por la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y, por supuesto, acreditar una evaluación. Y, bueno, pues claro está que la Constitución y la propia convocatoria emitida marcaba una serie de requisitos que era imperativo cumplir. Tras una serie de impugnaciones, se dio la conformación histórica y vaya que sí era histórica en ese momento, de un consejo mayoritariamente representado por mujeres. Aquí las menciono porque son parte de esa historia del 2010 al 2015, la maestra Lidia Georgina Barquilla Leal, la maestra Claudia Eloísa Díaz de León, la maestra Dafne Elena Domínguez López, el maestro aquí presente Luis Fernando Landeros Ortiz y una servidora. Lo trascendental de este organismo colegiado fue que por primera vez era presidido por una mujer en tiempos en que todavía se hablaba de cuotas de género. Incluso los partidos políticos en ese entonces justificaban su gasto del apartado de capacitación y liderazgo para las mujeres, pues hasta haciendo entrega de flores un 10 de mayo. Y eso solo por señalar un ejemplo. Tuvimos la encomienda de organizar 2 procesos electorales, el 2010 y el 2013, trabajo que quedó plasmado en sus respectivas memorias. Destaco el hecho que fue precisamente en este periodo que vio nacer la revista que hoy presentamos y que hoy pues llega a sus 15 años. Y bueno, pues obviamente como un espacio de libre expresión y de respeto a la diversidad ideológica, esto fue en abril del 2011. La conformación del Consejo, del cual formé parte, pasó a la historia no solo por venir de una reforma electoral de carácter local, sino porque incluso su quehacer se vio extendido hasta septiembre del 2015 por la reforma del 2014, aquella que vio nacer a un sistema nacional de elecciones con la desaparición del otrora Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, y fuimos el último órgano de dirección electo bajo reglas del juego de lo local, para ver nacer a un consejo de una institución hoy llamados genéricamente organismos públicos locales electorales. Si bien esto es tan solo un breve recuento, histórico, frío en su expresión, pero que alberga en cada línea mi sentir más profundo por las grandes pasiones que han marcado mi vida profesional. En los espacios que se me permite y expreso,
que en mí confluyen estas dos pasiones, el periodismo y el quehacer electoral. El primero me llevó a descubrir al segundo y que en el paso de los años no me he permitido renunciar. Desde el 2010 hasta la fecha, y mientras Dios lo permita, he participado en las organizaciones de los procesos electorales, desde las entrañas de la institución. Resuena un concepto dentro de mi ser, el que la construcción de ciudadanía, y con mi aporte quiero dejar los cimientos de una sociedad más participativa, ejerciendo sus derechos y cumpliendo con sus obligaciones para lograr una sociedad más justa, democrática e incluyente. Muchas gracias, no me quise extender más, simplemente quiero anotar que pues precisamente al escuchar al doctor, mi mente voló y creo que ya tengo mucha historia desde los medios, recordaba todas las personalidades que mencionaba, porque los llegué a entrevistar y verdaderamente son pilares de esta institución. Pero bueno, muchísimas gracias, gracias a todos por estar esta noche. Mendoza Brand, por este recuento en el marco de los 25 años del Instituto y los 15 años de la revista Alto Contraste, un proyecto editorial que vio surgir. Y bueno, pues son muchas las personas que han contribuido desde sus respectivas trincheras hacia la construcción de ciudadanía y democracia, como bien mencionó Monty. Nosotros, por nuestra parte, nos gustaría invitarles a consultar estos números que a los cuales pueden acceder de manera digital en la página de internet del Instituto Estatal Electoral, donde también se encuentran alojadas las memorias electorales y, bueno, de esta manera acceder a un poco de los rostros y los nombres de las personas que han formado parte de esta institución a lo largo de estos 25 años. También el reconocimiento de la conformación de un Consejo General mayormente integrado por mujeres en un año de manera previa al reconocimiento de la paridad de género como principio constitucional, que el día de hoy pues, nos obliga a las autoridades del Estado mexicano a conformar equilibradamente a las autoridades. Muchísimas gracias, Monty. A continuación me permito presentar a nuestro siguiente ponente, a quien invito a participar desde aquí, desde su lugar. Él es el maestro Luis Fernando Landeros Ortiz, consejero presidente e integrante del Consejo General por el periodo 2015-2022, licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y maestro en Derecho por la Universidad Panamericana y la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También se desempeñó como jefe de Departamento de Estudios y Proyectos, director jurídico, consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, consultor jurídico en materia electoral, derecho parlamentario y constitucional y actualmente comisionado del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Aclaro que la invitación es por su comodidad. Cedemos el uso de la voz al maestro Landeros Ortiz hasta por 10 minutos. Adelante. No, de hecho ni me iba a parar. Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todas y todos. Gracias al Instituto por la invitación. Créanme que siempre me da mucho gusto participar con las instituciones, un grupo de personas sobre todo que estimo mucho y que pues tenemos muchas historias y anécdotas que me gustaría como platicarles algunas. Monty ya me ganó la gestión cuando fui consejero, pero creo que a mí me tocó literal la transición o continuar esa transición que los que me han antecedido el uso de la voz pues lo han patentado, pero creo que al instituto cuando yo entro de presidente en 2015 yo venía de ser de 16 años que estuve en la institución, yo 12 años estuve en la herradura del Consejo General. Entonces compartí un poco mucho la experiencia de ser consejero electoral a ser presidente. Y créanme lo que Betty tampoco Enrique, me han de dejar mentir.
no es nada placentero ni agradable estar dirigiendo la herradura del Consejo General. Adicional a ello me tocó la fortuna o mala fortuna de transitar justamente al nuevo sistema, ya ni nuevo es, nacional electoral. De repente teníamos, y qué bueno que ya se fue la vocal ejecutiva, porque vamos a hablar un poquito mal del INE. No sé qué. No, me tocó justamente la transición de que de repente llegara una nueva institución nacional a ordenar, a dar homologación a ciertos procesos o a todos los procesos en los estados. Anteriormente, tanto José Luis, Monty, nos tocó organizar elecciones con hechura 100% estatal. Instalábamos casillas, capacitábamos a funcionarios, imprimíamos, diseñábamos las boletas, todo se gestionaba literalmente aquí, y de repente que llegara la autoridad nacional con ciertas directrices en prácticamente todos los tramos más sensibles del proceso electoral, sí fue, creo que, el reto pues que mostró de qué estaba hecho la institución y sobre todo las personas que lo integrábamos. No había ni siquiera un reglamento de elecciones, estábamos ambas instituciones aprendiendo a la par cómo organizar elecciones. Había acuerdos de atracción y un montón de consultas. No sé si actualmente todavía los OPLES hagan consultas, pero preguntaban todos, de todos lados, era una lluvia, era prácticamente un desorden. Y si a eso le sumamos que estábamos a ciegas me refiero porque no teníamos la posibilidad de tener capacitadores locales. Dependíamos al 100% de la institución nacional para poder operar la elección. No sabíamos cómo iban de capacitación, cómo iban de instalación. No, había reportes, les encanta el INE, reportes, cifras, gráficas, pero realmente operar y dar la cara a los actores políticos basados en números de otra institución, pues generaba una zozobra incluso hasta en los mismos actores políticos en Aguascalientes. Anteriormente los grandes acuerdos se construían en la herradura del Consejo General, ahora ya no, ahora ya era por un acuerdo que venía del INE y que se tenía que hacer sí o sí. De tal suerte que pues no nos tocó nada bien. Creo que si a eso todavía le añadimos el ingrediente de figuras novedosas como candidaturas independientes, de repente en una elección de gobernatura, y que dos personas dijeron yo sí quiero ser, con formatos físicos. No había ahorita, pues la tecnología te brinda las apps, no, ahí era de darles cajas con formatos de apoyo ciudadano que se iban, recababan INES, comprobantes de domicilio y luego verifícalos. Eso añadido a voto en el extranjero, por ejemplo, que también no teníamos la experiencia para llevarlo a cabo. Todo ese tipo de retos, y se me están yendo seguramente algunos ya por la edad, pero fue un cúmulo pues sí, de una complejidad muy rescatable. La sufrimos en 2016, lo he platicado con muchos. Yo creo que esa elección tendría que ser como un manual de qué es lo que no se debe de hacer, porque por todos lados nos equivocamos. Pero gracias a todo el personal del instituto, no solamente, ahorita mencionaba mucho a Richo, la mayoría de la gente del instituto, y es algo que deben de sentirse orgullosos, tienen una larga data de la institución. No sé, Betty, ahorita cuántos tengan ya más de 10 años, 15 años o hasta más, pero más de la mitad de la institución tiene esa característica. Incluso la herradura del Consejo General actual, todos o la mayoría, creo que nada más Cindy es la que viene de la iniciativa privada, pues, de acciones civiles, pero de ahí en más todos son godines del Instituto Estatal Electoral. Pero eso habla del profesionalismo y del crecimiento que la misma materia y que al mismo tiempo el mismo sistema permite. Yo soy el principal ejemplo de godín electoral. Entré como un jefe de departamento, luego fui beneficiado con que corrieran al director jurídico y me pusieron como encargado de despacho. Y después de ahí pues fue director jurídico, y después de ahí todavía concursamos, fue la última ocasión que se concursó, nombrado por el Congreso del Estado. Aquí Monty y yo fuimos ahí al proceso, y también atropellado, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Monty? Y bueno, un cúmulo de experiencias que algún día vamos a hacer una memoria, así como la que hizo José Luis Ramírez, vamos a hacer una de mi verdad.
a ver qué tanto podemos dejar en los anales, pero me los llevo mucho en el corazón, como lo decía José Luis, es un aprendizaje que te llevas, son experiencias de mucho riesgo, o sea, les confieso que de repente volteo hacia atrás y digo, Dios mío, antes no pasó algo en el Estado cuando yo estaba de presidente, porque fueron 5 elecciones. Normalmente la institución estaba diseñada o estaba acostumbrada a que una administración transitara por una elección, 2 elecciones tal vez. Monty y yo hicimos 2 elecciones, pero no la concluimos, la segunda. No entregamos la constancia ni nada. Y de repente llega la reforma y hacen los periodos acortados completamente. Y tuvimos 5 elecciones seguidas, 2 gobernaturas. Entonces yo me despedí de la presidencia con la actual gobernadora y bueno, creo que la institución como tal demostró una capacidad de adaptación, un profesionalismo muy resaltable y creo que el prestigio de la institución como tal y del personal que lo integra, pues es gracias a todas y a todos los que están aquí presentes. En mi administración, no sé si para bien o para mal, pero creo que nada más un par de personas, incluido Víctor, que se nos fue a estudiar a España, pero no salió prácticamente nadie de la plantilla. Ustedes sabían que pues la oficina donde yo estaba, pues era la oficina de todos, o sea, ahí pueden entrar, incluso hasta el baño pueden entrar, y le entraron alguna vez también. Entonces, pero esto lo comento porque se genera una comunión muy bonita, muy entrañable entre los que nos dedicábamos a esa actividad. Y al final del día creo que la institución en estos largos 25 años pues ha dado buenos resultados al Estado. Celebro también que la iniciativa por fin los dejó en paz. Tenemos autoridades electorales locales para mucho tiempo y sé que bajo la conducción de personas como los que están aquí presentes, pues van a ser otros 25 o hasta más. Y ya no me quiero extender, pues les agradezco la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Luis Fernando Landeros Ortiz, por compartir con nosotros algunos de los momentos más retadores en su tránsito por la institución, tanto como integrante del Consejo General como presidente de este cuerpo colegiado. En este periodo, pues tuvo la oportunidad de estrenar figuras como las candidaturas independientes y bueno, sobre la marcha ir aprendiendo pues de las áreas de oportunidad que como institución regularmente se detectan al pasar de los procesos electorales y que bueno, pues esto se traduce en un crecimiento como personas, como profesionistas en una primera instancia y en últimas de la institución. Godín electoral con casi 2 décadas de tránsito por el instituto y bueno, pues esperemos que así como reconocen haber dejado de sí en el instituto también haya dejado en ustedes una huella. Muchísimas gracias. A continuación presentamos a nuestra última panelista, a la maestra, Zaira Fabiola Loera Sandoval, consejera electoral integrante del Consejo General durante el periodo comprendido entre 2018 y 2025. Zaira es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y maestra en Derecho Constitucional, Amparo y Derechos Humanos por la Universidad del Valle de México. Se desempeñó como presidenta de 4 consejos distritales. Entre 2009 y 2016 presidió la Comisión de Quejas y Denuncias, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, así como el comité encargado de la documentación y organización electoral en este instituto. Ha tomado diferentes cursos y talleres impartidos por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Además, ha participado en la impartición de cursos, talleres, diplomados y otras actividades en materia electoral como nueva distritación, blindaje electoral, instrumentos de participación ciudadana, entre otros. Adelante, maestra, hasta por 10 minutos la escuchamos con mucha atención.
Gracias, consejera. Bueno, a mí me tocó convivir con Fer 3 años, me parece, en la consejería. Y la verdad es que le agradezco porque, como ya lo dijo, a él le tocó abrir camino, entonces la prueba y el error ya lo había cometido él. Yo ya tenía como un camino un poquito más pues revisado y analizado, pero la verdad es que estos 7 años fueron de mucho aprendizaje. Yo, algo personal, todo el mundo sabe que yo empecé en la materia electoral en los consejos distritales, presidí 4 consejos, algunos de ellos votados con la confianza de Monty y de Fer, que les agradezco mucho. Y la verdad es que cuando ya llegaba ahí por ahí del 2018, que sale la convocatoria para formar parte del Consejo General, pues Fer muy amablemente y Monty muy amablemente me votaron, no, Monty ya no, Fer me votó para formar presidenta del Distrito 18, donde tuve una experiencia increíble que fue llevar a cabo una votación total, es decir, la diferencia entre el primer y segundo lugar permitía un recuento total de votos. Yo les voy a ser bien sincera, yo estaba cansadísima, me acuerdo que en horas de la madrugada llegó Fernando, llegó Sándor, llegó Richo, llegó Sergio, el ex consejero, y la verdad es que yo decía, yo me sentía súper segura teniéndolos a ellos ahí. Yo decía, cualquier cosa que les pregunte, estoy segura que me la van a contestar. Y la verdad es que fue así. Les agradezco mucho porque fue un acercamiento, como dice Fer, siempre con las puertas abiertas. Siempre me apoyó, de hecho teníamos mucha hambre y nos mandó a comprar tacos porque ya no teníamos presupuesto, me dio de comer ese día, me dio de cenar. Y siempre ha habido una admiración hacia las 2 presidencias que me tocaron compartir, tanto Fernando como Clarita, Betty. Siempre ha habido una admiración de mi parte por sus liderazgos y por la confianza que han tenido en los proyectos que encabecé en la consejería. Yo no voy a repetir todo el 2014, toda esta reforma, porque ya Fer nos dio como algo muy claro de todo lo que vivieron, pero tú pensarías, ahí quedó. No, lamentablemente, o para bien, para mal para nosotros, la materia electoral cambia todos los días hay que estudiar, todos los días hay algo nuevo, todos los días hay algo que probar. Y yo recuerdo también ese último proceso que tuvimos con Fer, que fue la renovación de la gobernatura, que de repente nos dicen, no, pues van con voto anticipado y voto electrónico. Y como éramos de los pocos estados que estábamos en proceso, pues Jalisco, préstale tus urnas electrónicas a Aguascalientes. Si bien las habíamos visto en miles de presentaciones de los otros soples, pues la verdad es que nunca las habíamos utilizado ni aplicado. Nos llegaron unas urnas acá enormes que imprimían el boletito, lo depositaban ahí mismo, pero te sacaban muchísimas dudas. Decías, ¿y me van a creer lo que salga de la urna? O sea, ¿la gente va a confiar? Y luego yo les voy a contar una anécdota. Yo estando ahí en la jornada, me hablaban personas y me decían, ¿y mi boleta? Y yo, pues, ¿por qué? ¿Cómo que tu boleta? Todas las boletas están impresas y entregadas, ¿no? Decía, no, es que me tocó una electrónica, yo quiero mi boleta. Y yo le decía, es que tu boleta está en la urna, nomás pícale el que tú quieras y es lo mismo, a que lo rayes. No, a mí nadie me avisó y yo quiero mi boleta. O sea, imagínense cómo hemos crecido en tecnología los institutos estatales electorales, que empezamos a ver con normalidad que ya las boletas o todos los medios de participación ciudadana, pues ahora sí sean electrónicos. Parte de eso, yo sé que lo han nombrado mucho, pero es su equipo de Ricardo, esa parte de educación cívica, que desde hace muchos años ha fomentado ese tipo de voto a través de las votaciones de las asociaciones estudiantiles. Otra parte muy compleja que nos tocó a Fer y a mí fue la pandemia. Si bien no fue el proceso sin vacunas, sí nos tocaba de repente decir, híjole, ¿y qué hacemos? ¿Y las sesiones cómo? Y la verdad es que la tecnología no la teníamos y la verdad es que las cuentas no nos daban de correos para hacer las sesiones virtuales. Y la verdad, aquí yo sí también le tengo que hacer un reconocimiento tanto a Fer como a Betty, que nos dimos cuenta de la necesidad de que el instituto tendría que ser más tecnológico. Betty me apoyó cuando presidí tecnologías e hicimos un instituto donde ya las sesiones fueran híbridas. Fer no lo pudo hacer por falta de presupuesto porque fue una constante en su presidencia, pero con Betty lo pudimos lograr y ahí sigue estos mecanismos. Se crea el PREP local que también… sabíamos que nos enfrentábamos a una situación muy difícil, pero así como lo hemos dicho de capacitación, pues también informática lo sacó adelante, incluso con problemas de salud después de realizar este PREP. Acá compartía mucho
cuando hablamos de la redistritación, a mí me tocó encabezarla durante la etapa que fui consejera. Y sí es cierto, porque aunque nosotros ya teníamos un sistema, porque aquí cambia, es el INE quien lo aprueba y el Consejo Nacional le dice, oh, pero aquí está tu redistritación, tu nueva distritación ahora. Y nosotros le decíamos, sí, pero no me queda, porque yo tengo mis distritos 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 18 y tú me los estás volteando. Aguascalientes traíamos una sentencia en contra donde algunas diputaciones querían cambiar, se querían reelegir en vez del 1 por el 2 y el del 2 por el 1 antes de la redistritación. Y dice, no, por quien fuiste votado es porque te tiene el espacio donde te tienes que reelegir. Entonces nos encontramos en esa complejidad. También mucha ayuda de Richo y de Miguel Zambrano. Íbamos a las 8 de la mañana, salía el vuelo a México, platicábamos con el INE, presentábamos una propuesta autorizada por los partidos y luego allá decía el representante nacional, pues yo no sé qué dijo mi representante en el estado, pero no. Y estábamos aquí a las 12 y seguíamos trabajando y fue impresiones impresionantes y hablar con los presidentes de los partidos, con los representantes, hasta que por fin tenemos esta nueva distritación. Y déjenme les digo que Aguascalientes fue un ejemplo nacional porque conservamos la mayoría de nuestros distritos solamente reestructurando ciertas secciones, entonces no hubo como que tanta dificultad para la posterioridad que se les vino a todos el problema de ¿y qué respeto de la reelección? ¿El número de distrito que tiene ahorita o el que tenía antes, no? Esa fue parte también muy compleja, pero lo que yo más me llevo del instituto son dos cosas. La primera, que con apoyo de muchas de las áreas, cuando generábamos estas cuotas, por así decirlo, estas medidas afirmativas para que las personas trabajaran dentro de los consejos municipales y distritales, me tocó trabajar en un proceso donde lo hicimos realidad, donde buscamos asociaciones civiles, no nada más lanzamos la convocatoria y mandábamos a ciertas asociaciones, no, fuimos muchas personas involucradas a tocar las puertas de las asociaciones y decirle, ¿qué ocupas para formar parte de nuestros consejos? Ahí le agradezco mucho a Carla, la presidenta de Mi Inclusión, porque la verdad es que el instituto formó consejos municipales y distritales con personas ciegas. Y creo que eso nos enriqueció y nos abrió mucho, bueno, en lo personal me abrió mucho la mente, porque yo decía, ¿y cómo van a leer el acuerdo? O sea, ¿cómo lo van a escuchar? ¿Qué les tenemos que dar? Y ellos llegaron y decían, perdón, yo tengo un sistema donde tú nada me mandas el acuerdo y yo me encargo. Y le decían, oye, ¿cómo le van a hacer para leer el orden del día? ¿Cómo le van a hacer para dar la sesión? La verdad me sorprendió que las limitaciones las ponía yo porque ellos no las tenían. Eso fue algo que me dejó mucho el Consejo General. La última es mi orgullo, que son mis civimascotas. Yo sé que ahorita estamos oyendo mucho de los instrumentos de participación ciudadana. El gran equipo del instituto, como lo dice Fer, personas de años ahí en el instituto, se les ocurrió hacer estas civimascotas para llamar a toda la sociedad de Aguascalientes a utilizar estos instrumentos de participación ciudadana, pero no nada más ahí, buscan la conservación de nuestras especies y buscan, si se fijan, traen sus disfrazitos como algo que podían encontrar ellos en su vida habitual, pero que sea basura para los humanos. Entonces es una conciencia muy grande lo que generan las civimascotas y por supuesto están encabezadas por el gatito del Instituto Estatal Electoral, que era un gatito que tenía lastimada una de sus patitas, pero era emblema del instituto. Todos llegábamos y preguntábamos por el famoso güero, porque la verdad es que se formó parte del Instituto Estatal Electoral. Yo como último, es como la parte profesional, pero en la parte personal yo sí lo quiero decir. Me llevo un equipo de trabajo con el que podríamos discutir, podríamos tener diferentes ideas, pero siempre se fundó y se motivó toda la información. Nunca se hizo porque yo quiero, porque yo digo, porque yo pienso. Mi reconocimiento, como lo dijo Fer, y lo han dicho varios, a todo el personal del Instituto Estatal Electoral, porque perdón que lo diga, pero hasta cuando yo era consejera lo decía, las consejerías vamos y venimos, los que se quedan son ellos. Los que no tienen una imagen pública, los que no van a salir a una entrevista y los que no van a salir a dar una rueda de prensa, son ellos, pero son las personas que están desde las 8 de la mañana hasta las 3, 4 de la madrugada esforzándose. Yo le decía a un compañero que tiene un hijo, híjole, me da pena contigo porque dejaste a tu hijo de 5 años cuando inició el proceso y lo vuelves a ver cuando tiene 6, de las horas de que yo normalmente llegaba a las 8, él ya estaba ahí. Yo normalmente regresaba y estaba ahí, o sea, todo el tiempo que iba estaba ahí, ¿no?
Y la verdad, ese es el reconocimiento más grande que puede tener una institución. Una institución no es quien la encabeza, sí la dirigimos y creo que estamos orgullosos de haberlo hecho bien, pero sobre todo creo que se respeta el trabajo de los demás, se reconoce y se tiene que mantener. Mis felicitaciones al instituto, no solamente a las consejerías, perdón, sino al Instituto Estatal Electoral. Muchísimas gracias a la maestra Zaira Loera, cuyo testimonio, cuyo artículo pueden consultar, al igual que el del maestro Landeros, el maestro Ramírez Escalera, Monti, Flavio, en la revista Alto Contraste en el presente número. El derecho electoral es una materia sumamente dinámica, progresiva, que como bien mencionaba la maestra Loera, obliga a mantenerse en constante actualización y prueba de ello es la votación electrónica, que ha sido una de las innovaciones que ella afrontó desde su consejería, al igual que las sesiones virtuales desarrolladas enteramente en plataformas tecnológicas durante la emergencia sanitaria que tanto Zaira como Luis Fernando vivieron desde su consejo. Por supuesto, la implementación de acciones afirmativas dirigidas a grupos de atención prioritaria, tanto en organismos electorales como en candidaturas, que bueno, pues representó un parteaguas en cómo se vive a nivel logístico la democracia. Las mascotas, por supuesto, claro está, pueden acceder a estos materiales en la página del instituto. Si tienen por ahí inquietud, ahí pueden consultar. Muchísimas gracias a todas y todos nuestros autores. A continuación devuelvo el micrófono a nuestro maestro de ceremonias, al consejero Javier Mojarro, para que nos presente las siguientes etapas de este evento. Gracias. Consejera, antes de continuar, agradecemos la presencia del licenciado José Higinio Pérez González, vocal ejecutivo de la Junta Distrital número 1 del Instituto Nacional Electoral en Aguascalientes. Bienvenido, licenciado. Agradecemos a las y los autores que se dieron la oportunidad de compartir con nosotros y con nosotras lo que para ellos y ellas significó formar parte del Consejo General, quienes además contribuyeron al fortalecimiento y consolidación de lo que hoy es el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a una pequeña ronda de preguntas y respuestas por parte de las personas asistentes. Para ello, personal del Instituto Estatal Electoral proporcionó tarjetas a quienes mostraron interés en hacer algún cuestionamiento, las cuales se encuentran en poder de nuestra moderadora, la consejera Hilda Hermosillo, a quien le pedimos que elija una o dos para tratar de no extendernos tanto ya en este evento. Adelante, consejera. Lectura ahora sí que con el orden de los papelitos que me fueron entregados. El asunto aquí es que aquí tenemos un 2 por 1, una pregunta dirigida al doctor Flavio y una para el maestro José Luis Ramírez Escalera. Voy a leerlas de manera continua y me gustaría que en unos 2-3 minutitos pudiesen dar respuesta en el orden en el cual se encuentran citados. Para el doctor Flavio, ¿cuál es su perspectiva sobre el procedimiento y los perfiles que integraban el Consejo General antes y después de la reforma de 2014? Para el maestro José Luis Ramírez, ¿qué posición deben asumir las autoridades frente a las posibles modificaciones a la legislación electoral denominadas Plan B del Poder Ejecutivo? Adelante, doctor Flavio. La materia electoral es tan especial, tan importante para la vida democrática de un Estado, como lo es Aguascalientes, o de una nación, como es México, que es una función sumamente delicada, no es nada fácil ni sencilla. Y se tiene como algo muy común pensar que lo electoral es fácil, que es sencillo, que cualquiera lo puede hacer. Y, oh sorpresa, cuando estamos al frente de una actividad como lo es organizar
las elecciones, y más en el caso ahora con la selección del Poder Judicial, que fue algo que antes no se tenía la mínima experiencia. Basta recordar las boletas, o sea, nada más su elaboración, el cuidado para que un apellido vaya bien escrito, porque si no, el tribunal te echa abajo toda una elección, en fin, o sea, es algo de mucho cuidado, de tal manera que es una de las tareas más complicadas, más difíciles del poder público. Por lo tanto, es muy importante que los perfiles que encabezan estas instituciones tengan vocación. Como estoy 100% seguro, porque lo he atestiguado a lo largo de muchos años, ya 25 y meses, esa vocación que tiene la licenciada Clara Beatriz Jiménez González, es una vocación. Se necesita, para ser funcionario electoral y sobre todo tener una alta responsabilidad, como es ser presidente, secretario técnico, ahora secretario ejecutivo, consejero, se necesita tener vocación, se necesita tener mucho espíritu de sacrificio, saber desvelarse, que no te pueda, saber vencer el cansancio, el sueño, el de pronto decir algún día voy a poder ir con mis hijos al cine, comprarme un refresco, unas palomitas y poder tranquilamente ver la película, porque estás durmiendo, estás soñando y traes encima el calendario electoral. Y el día de las elecciones no puede cambiar, puedes cambiar tu boda, puedes cambiar la celebración de tu cumpleaños, pero no puedes cambiar algo que está en la Constitución, tiene que ser ese día. Y tienes a los representantes de los partidos políticos que en ejercicio de sus derechos y en tu coadyuvancia te están impugnando todo. Una vez, y perdón por la extensión, un segundo nada más para contar esta anécdota muy breve, una vez le dije a Miguel Beso Berto, el representante, era presidente y representante del PT en aquellos años, le dije, Miguel, ¿no te das cuenta que estás impugnando algo que te beneficia? Ve, son números, tú eres matemático, lo sé, pero yo quiero saber cuál es el criterio del tribunal para estar seguro. Ah, bueno, está bien, bueno. Finalmente nos ayudó muchísimo, nos ayudó muchísimo. Y ahora está nuestro amigo Barba también participando. Y en aquellos años, bueno, pues éramos parte de ese gran equipo, por un lado los consejeros, por otro lado los consejeros representantes de los partidos políticos, que juntos tuvimos a costa de lo que fuera que sacar la elección. Y finalmente, el 5 de agosto salió la elección. Y al final, después de las impugnaciones, las autoridades jurisdiccionales fueron consolidando cada una de las resoluciones que se fueron dando a través del proceso electoral, que la mayoría eran impugnadas. De tal manera que es una labor apasionante, porque es difícil, porque es importante y que provoca algo que en ninguna otra institución estatal se vive con tal intensidad, que es una mística, hay una mística electoral. Y esa mística es lo que saca adelante a las personas, a su tarea, a pesar del sueño, a pesar de los desvelos, a pesar a veces de las sentencias que nos dicen, no, eso lo tienes que repetir porque lo hiciste mal, porque es una nueva interpretación de una nueva norma
electoral y por lo tanto tienes que hacerlo de nuevo, pero ya pasaron 15 días y esos 15 días no se pueden reponer porque el día de la elección es la misma con sentencia favorable o desfavorable. En fin, es una tarea complicada, difícil. Por eso es muy importante que el perfil, contestando concretamente a la pregunta de los funcionarios electorales, de los representantes partidistas, sea adecuada, que realmente exista esa vocación y que cada quien, en la medida de sus responsabilidades, asuma su propia capacitación. Nos vamos capacitando unos con otros, unos a otros nos vamos enseñando, nos vamos corrigiendo y al fin de cuentas es lo que alimenta los procesos electorales y los saca adelante. Espero haber dado respuesta a esa pregunta tan difícil. Muchas gracias, doctor. Adelante, maestro Ramírez Escalera. ¿Le repito la pregunta o si se acuerda? ¿Qué posición deben asumir las autoridades frente a las posibles modificaciones a la legislación electoral denominadas Plan B del Poder Ejecutivo? Muy amable. Expulsar a los representantes de partido de los consejos generales. Y con eso, yo insisto en esta tesis de que no se puede ser juez y parte y que los representantes de partidos muchas veces más han obstaculizado el desarrollo de la organización de los procesos electorales, muchas veces, en muchos momentos. Largas discusiones por atender a las inquietudes, a los derechos de los representantes de partidos. Sí, es un derecho del cual han abusado. Lo digo a título personal. No, o sea, lo sostengo eso. ¿Qué hay que hacer? Ya han hecho compañeros funcionarios y lo que modestamente hemos hecho a través de los años. Ser profesionales, muy profesionales y muy comprometidos. Porque la autoridad gubernamental está legislando, la autoridad legislativa está reformando leyes, al instituto les toca organizar y su bastón de organización se llama ley electoral. En su membrete que tenga, código electoral, en fin, el membrete es lo de menos, porque les toca organizar y si es profesionalismo, con responsabilidad, con ética, con ese compromiso que ya han mencionado de las madrugadas y demás. Creo que eso es lo que se tiene que hacer. Y no quiero ser pesimista, sino que, insisto, a título personal, cómo es que se legisle como juez y parte al mismo tiempo. Les pongo un ejemplo muy ciudadano y concluyo. Menos financiamiento para los partidos políticos, ¿de acuerdo? Pues que empiecen con tener financiamiento igual para todos los partidos políticos. Nada que el que sacó más votos tiene más financiamiento que quien sacó menos, porque todos tienen derecho a la participación democrática en la vida político-electoral del país, del Estado. Todos van a presentar candidatos, todos van a hacer campañas. Financiamiento parejo para todos. No, eso no lo han tocado. ¿Qué les queda a las autoridades electorales? Mucho amor a la patria, a la entidad, mucho profesionalismo, mucha empatía, disposición como se ha probado siempre y con garantía de imparcialidad, de integridad, de objetividad, seguir adelante por este sinuoso camino. Gracias. Una última pregunta, muy breve, para la licenciada Monti, para la maestra Zaira y el maestro Landeros. En una palabra, ¿cómo definirían al instituto? En una palabra. Gracias, muy amable. Continuamos. Qué difícil una pregunta así para un comunicólogo, una comunicóloga. Pasión. Vocación. Familia. No, pues compromiso. Nada más. Gracias.
Muchas gracias por su sinceridad en la respuesta a estas preguntas. Javier Mojarro, es suyo el micrófono. Muchas gracias, consejera Hilda. Gracias a las y los panelistas por sus valiosas respuestas y por compartir su conocimiento. A continuación, a nombre del Instituto Estatal Electoral, haremos entrega de reconocimientos a nuestras distinguidas personas autoras en agradecimiento por su tiempo, conocimiento y compromiso con la ciudadanía, para lo cual solicitamos la presencia aquí al frente de la consejera presidenta y demás consejerías electorales que integran el Consejo General del Instituto. Me honra dar lectura a este reconocimiento de, como ya lo decía, todos los panelistas fueron mis maestros, han sido mis maestros. Muchas gracias. El Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes otorga el presente reconocimiento al doctor Flavio Hugo Rubalcaba Márquez por su participación en la presentación de la revista Alto Contraste, Aguascalientes, Aguascalientes, 19 de marzo de 2026. Firmamos su servidora, presidenta del instituto, y la secretaria ejecutiva. En los mismos términos, al maestro José Luis Ramírez Escalera. De igual forma, entregamos el reconocimiento al maestro Luis Fernando Landeros Ortiz. Asimismo, también reconocemos la participación de la maestra Zaira Fabiola Loera. Finalmente, reconocemos también la participación de la licenciada María de Montserrat Mendoza Brand. Y con un énfasis especial, me permitiré también entregar el reconocimiento a nuestra moderadora, la maestra Hilda Yolanda Hermosillo Hernández, consejera electoral. Antes de concluir, le solicito a nuestras panelistas, personas panelistas, tengan a bien ponerse en una fila al frente del auditorio junto con las demás autoridades para la toma de la foto oficial.